7:02 de la mañana, ya estamos listos para nuestra primera conversación. Estoy seguro que será muy interesante con Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FEDEAGRO. Aquiles, buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, coincide con este repunte del COVID. Decía Nicolás Maduro ayer nuevamente que la situación está grave con el COVID, que es como volver a comenzar de cero. Digo que coincide con esto, por ejemplo, el problema del combustible para la gente del campo, para los productores de la tierra venezolana. Le hace diésel, le hace gasoil. ¿Cómo describirías tú este nuevo nivel de complicación para los trabajadores del mundo agropecuario? Bueno, Eduardo, realmente complicado, porque los productores del mundo agropecuario, los productores del campo, también sufrimos los embates del COVID. Y nosotros no nos podemos quedar en la casa. Nosotros tenemos que ir a nuestras unidades de producción, valga la redundancia, a seguir produciendo esos alimentos que necesita el venezolano en la mesa, en su plato. Ahora, la escasez de diésel realmente sí pone en jaque al sistema agroalimentario venezolano. La escasez de diésel puede generar un efecto 3 veces mayor que lo que generó la gasolina, por una razón simple. Los tractores, para poder sembrar, necesitan diésel. Las unidades de carga para llevar nuestros insumos a las fincas o para sacar las cosechas de las fincas necesitan diésel. Nuestras agroindustrias necesitan del diésel. El transporte de alimentos que sale de la agroindustria hacia los centros de consumo necesitan del diésel. Realmente el sistema agroalimentario venezolano está en jaque si no se resuelve en un brevísimo plazo, en un cortísimo plazo, la escasez del diésel para todo el sector. Desde el mundo que ustedes representan y desde las posibilidades de encontrarle solución a esto, estratégicamente, ¿cuál podría ser un camino para encontrar este resultado en el corto plazo, tal como ustedes lo plantean? ¿Cuál podría ser una solución? Bueno, hemos planteado 3 caminos en lo inmediato. El primero de ellos es que hay que administrar la escasez. ¿A qué me refiero con esto? Si existe poco diésel por las razones que sean, que obviamente las conocemos, la destrucción de nuestra industria petrolera o la incapacidad de nuestra industria refinadora, que hoy en día opera al 10% de su capacidad instalada. Pero si hay poco, hay que permitir que los sectores priorizados sean quienes tengan el acceso a ello. ¿A qué me estoy refiriendo? Lo poco que existe tiene que ser distribuido para el sector alimentos, para el sector salud, obviamente todo lo que tenga que ver con seguridad y defensa de la nación y las plantas termoeléctricas. Si hay COVID y está paralizado el transporte, tenemos que atender exclusivamente a los sectores priorizados. Y cuando hoy en día hay algo de diésel que se puede conseguir, como coloquialmente se indica, bachaqueado, es porque a algunos actores que no lo necesitan se les está permitiendo el acceso. Lo segundo y no menos importante que lo primero es que no es posible que en esta situación de escasez veamos noticias públicas todas las semanas que salen tanqueros para Cuba o para otras naciones cargados con combustible, cargados con diésel o con fuel oil de producción nacional. O sea, ¿cómo es posible que en esta situación de crisis que nosotros estamos viviendo, cuando el sistema agroalimentario está al borde del colapso, cuando tenemos centrales azucareros detenidos, cuando tenemos industrias lácteas que refieren ya tener pocos días de inventario, cuando una empresa socialista del propio Estado tuvo que botar la leche que había recibido la semana pasada porque no tenía cómo procesarla, cuando tenemos denuncias de paralización y de pérdida de cosecha en los Andes venezolanos, que se paraliza la cosecha de frijol y la cosecha de arroz en el occidente del país, cuando hemos denunciado que no se pueden acometer las labores de preparación de tierra para el ciclo de siembra más importante del año, que es el ciclo invierno. ¿Cómo es posible que en esta situación entonces siga saliendo diésel para otras naciones? Y la tercera, y no menos importante que las dos primeras, es que las autoridades y los responsables de la industria refinadora tienen que ocuparse de la refinería. ¿Cómo es posible que Venezuela, una potencia petrolera exportadora de crudo y de sus derivados, hoy en día ni siquiera tenga para atender las necesidades mínimas de los sectores en el país? ¿Cómo sería un plan de priorización, aunque luzca obvio? Pero esto es interesante explicarlo porque incluso
tu declaración puede servir como una sugerencia que llegue a los factores decisivos, ¿no? Bueno, las termoeléctricas tienen que tener el combustible que necesitan porque si no se apaga Venezuela. Los sectores productivos, me estoy refiriendo a los productores agropecuarios que estamos en todo el país, que todo el mundo sabe quiénes somos y que tenemos nuestro registro de productores, tienen que tener atención. La agroindustria tiene que tener atención en el diésel. Obviamente los organismos de seguridad, las autoridades militares tienen que tener acceso al diésel para las unidades de transporte. Y hasta allí, necesitamos alimentar a la población, no podemos paralizar la población. Al venezolano o al ser humano le puede faltar cualquier cosa, menos sus alimentos. Podemos convivir con carencia, pero sin comida no podemos vivir. Estos sectores, obviamente el sector salud, en medio de la pandemia, el sector salud tiene que tener la atención que requiere. Estos tres sectores, salud, seguridad y defensa, y el sistema agroalimentario tienen que tener atención prioritaria en este momento de escasez y de coyuntura. E insisto, ¿cómo es posible que esté saliendo combustible para otras naciones? Yo creo que las autoridades responsables de esto deberían darle la cara y deberían darle una explicación a Venezuela, a los venezolanos y a los sectores productivos que hoy en día estamos al borde de la paralización. ¿Cómo es posible que no tengamos el combustible que necesitamos para producir la comida del venezolano, pero sí esté saliendo hacia otras naciones? Aquiles, si puedes hablar un poquito más cerca del micrófono, mejor. Tenemos un audio muy bueno, pero creo que si te acercas al micrófono más será mejor. Mira, ustedes oficialmente han tenido comunicación con el Ejecutivo, han recibido respuestas, han podido ser escuchados. No, Eduardo, lamentablemente, los responsables del gobierno agrícola o de la cartera agrícola en el país hace unos 2 o 3 años que no tenemos ningún tipo de comunicación formal para solucionar problemas y para construir la ruta de la recuperación de la agricultura en el país. Lamentablemente hay una ausencia de la gestión agrícola en Venezuela, con quienes sí hemos tenido contactos con algunos gobiernos regionales, con quienes nos hemos sentado y nos han manifestado su enorme preocupación por el impacto que esto pudiese tener sobre la producción de alimentos y han manifestado su disposición y voluntad de comunicar estas necesidades ante las autoridades nacionales. Ni siquiera en estos encuentros, por ejemplo, de Fedecámaras, con la Asamblea Nacional, con el Ejecutivo, ustedes en 3 años no han tenido, eso es increíble, comunicación con la cartera agrícola o agropecuaria. Bueno, la noticia de las reuniones con Fedecámaras o con algunos otros entes han sido públicos y ahí hemos visto no solamente los planteamientos, hemos visto que no ha habido absolutamente ninguna respuesta a los planteamientos formulados en esa instancia, en esa reunión, y por eso hemos dicho que sin lugar a duda creemos que el diálogo es el camino para solucionar las diferencias y los conflictos, pero un diálogo para construir acuerdos, para construir soluciones en pro de Venezuela y de los venezolanos, no un diálogo para que se diga que están dialogando, pero continúen en esa agenda que es la que nos ha llevado a esta profunda crisis, a una agenda de no escuchar, hacer lo que su voluntad le indica, y no pensando en Venezuela y en los venezolanos, sino en los intereses particulares en lugar de los intereses colectivos. Bueno, aquí les vamos a estar muy pendientes. Gracias por esta interesante entrevista. Ojalá que se resuelva esto, aunque sea parcialmente, lo antes posible para evitar una situación extrema. Como has dicho tú, se encuentra en jaque la actividad agropecuaria en el país por motivo de la crisis del diésel, que tú dices es 3 veces mayor en sus efectos que la escasez de gasolina. Bueno, un gran abrazo, Aquiles, hasta pronto. Gracias, Eduardo. Buenos días, saludos a todos. Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, FedeAgro. La gente del campo siempre ha tenido un gran mérito heroico para producir y hacer llegar sus productos a todo el país. Esto del diésel le suma dificultades a esos héroes. Regresaremos.